Muy buenos días a todos los asistentes, a los invitados a este webinar. Hoy es un día muy especial porque contamos con un colega que está participando justamente en una de las asociaciones más importantes de la industria de las tecnologías de la información en México. Él es Adolfo Castro, me voy a permitir presentarlo. Bueno, Adolfo es líder del Comité de Seguridad de la Información y Ciberseguridad en la Asociación Mexicana de Industrias de Tecnología de la Información. Entonces, se trata de un invitado que sabe del tema y eso me da mucho gusto. Él nos va a platicar de justamente los retos de la ciberseguridad ante la industria 4.0, esta transformación digital tan importante para la industria, para todas las industrias, independientemente de su sector y de la naturaleza de sus operaciones, y en la cual la ciberseguridad juega un papel muy importante. Adolfo, además, es ingeniero de sistemas computacionales. Él colabora en una empresa que se llama Conesh, que justamente está apoyando a las organizaciones en estos procesos de transformación digital. Ahorita nos platicará él más alrededor de ello. Y también nos platicará Adolfo sobre lo que está haciendo la asociación justamente para concientizar a organizaciones con algunos de los materiales y productos muy importantes que comparten con la industria, con las empresas. Adolfo, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Siempre es un honor poder compartir y participar con ustedes. Bienvenido, señor, un placer tenerte por acá. Muchas Pues voy a gracias. dejar de compartir y si nos haces favor de presentar, la palestra es tuya, señor, adelante. Muchas gracias. Sí, si quieres, a ver, empiezo a compartir. Listo, ahí ves la presentación. Perfecto, adelante. Muy bien, bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a platicar un poquito pues sobre los retos de la ciberseguridad y cómo los vamos a, digamos, en parte a enfrentar tomando en cuenta la transformación digital, la industria 4.0, ¿vale? Si tienen alguna duda durante la sesión, pueden mandarla por el chat. Si es posible, la trataremos de responder en línea, si no, al final apartaremos unos minutos para comentar un poquito de, pues sí, la sesión de preguntas y respuestas. ¿Sale? Denme un minuto nada más. Muy bien. Bueno, a lo largo del webinar vamos a platicar un poco y analizaremos el entorno actual, un poquito el entorno global, de ahí lo bajaremos al entorno local, hablando un poco de México, sus riesgos, algunos datos interesantes que considero importantes compartir. Estos datos vienen de algunos reportes de proveedores de seguridad principalmente. Y posteriormente platicaremos de algunas tendencias, pues tanto de tecnologías emergentes y sus tendencias, ¿no? Para cerrar con algunas recomendaciones. Para iniciar me gustaría compartir este breve video. En parte será mucho de lo que estaremos comentando a lo largo del webinar. Bueno, aquí está un poco gracioso el video, sin embargo es una realidad. Pasa en muchas empresas, pasa en las empresas de todos los tamaños, incluso en empresas que se dedican especialmente al tema de ciberseguridad, y en ese aspecto pues nadie está exento. Y para esa parte me gustaría comentar esta referencia del exdirector del FBI, donde comenta que solamente hay dos tipos de compañías. Por una parte, las que ya fueron vulneradas y las que lo van a hacer en algún momento, ¿no? Pero además complementa y dice, bueno, esto se está convirtiendo en una sola ya categoría, y son las empresas que han sido vulneradas y las que van a ser nuevamente de alguna manera, ¿no?
Y creo que en ese aspecto, en ese sentido, debemos de trabajar, uno, en identificar nuestras amenazas de acuerdo al entorno en el que nos encontramos y gestionar los riesgos a los cuales puede estar expuesta nuestra empresa. Si bien a lo mejor se comenta de ciertas amenazas, de ciertos riesgos, no, digamos, esa camisa no le queda a todas las empresas, ¿no? Habrá que realizar algo muy particular para cada una de ellas, analizar su entorno, la forma como opera, el tipo de negocio que tiene, la información que gestiona, sus procesos de negocio. Y entonces a partir de esto, pues se podrá definir a lo mejor una estrategia de cómo abordar la seguridad o la ciberseguridad en este caso. Vamos a empezar con un reporte del Foro Económico Mundial, lo liberó hace poco, y es un reporte que habla sobre los riesgos globales. Para realizar este reporte se hace una encuesta a empresas o personas que están en ciertas posiciones de dirección, especialistas, y bueno, algo que a destacar este año, digo, obviamente lo que ha empujado año con año lo liberan, y este año lo que destaca es que, bueno, mucho de los riesgos que están con mayor impacto y mayor probabilidad es el tema de la parte ambiental, ¿no? Sin embargo, en el top 10 de lo que aplica tanto a probabilidad como impacto, aparece el tema tecnológico. El tema tecnológico es el icono en color morado, y en el punto 9, lo que corresponde a probabilidad, está fallos de la ciberseguridad. Y en el caso de impacto, está algún daño a la infraestructura de TI. Y en ese aspecto, digo, todo el tiempo ocurren incidentes. Hay algunos, digamos, por historia que son muy impactantes. Pero, por ejemplo, podemos comentar muy brevemente el último que ocurrió en Estados Unidos, en particular en una ciudad de Florida, donde quisieron envenenar un depósito de agua. Una persona se conectó de manera remota, quiso manipular los controles y quiso envenenar de cierta forma el agua para que la distribución afectara a la población. Afortunadamente, las personas y el operador se dieron cuenta, pudieron contener el incidente, pero bueno, en ese aspecto no estamos, son incidentes que ocurren todo el tiempo, es algo que puede ocurrir y que cada vez ocurren con mayor frecuencia. Entonces, en ese aspecto es importante, por una parte, analizar los riesgos, prepararnos, identificar qué nos pudiera aplicar como empresa y en ese aspecto hacer un análisis de riesgo más a detalle para la empresa. ¿Sale? Otro reporte también, digamos, estos datos que me parecen muy, muy importantes, este es otro reporte, un reporte que se generó a partir de la pandemia, se generó el año pasado, y aquí se preguntan en cierta parte, digamos, cómo el mundo ve las consecuencias que se pueden presentar. Y mucho de lo que se considera es la parte económica, destacando que, bueno, consideran que puede haber una recesión global y eso es muy probable, puede haber una afectación en ese aspecto. Cuando cambian la pregunta y dicen, bueno, ok, ¿cuál es la mayor preocupación? Sigue siendo el tema de la recesión. Por ahí ya aparece en tercer lugar el tema de un nuevo brote, en caso de una nueva amenaza, una nueva infección. Sin embargo, el tema económico se sigue presentando. Cuando esta pregunta se la realizan a un empresario, ¿qué es lo que es a lo que más teme? ¿Qué es lo que más le preocupa? Continúa con lo mismo, o sea, dice, ¿sabes qué? Me preocupa más el tema económico. Sin embargo, ya en esta parte aparece los ciberataques y el fraude de datos. Y esto va muy de la mano porque lo que ha hecho la pandemia es hacer que las empresas cambien la forma de operar, la forma de cómo realizan negocios, los patrones, en particular aquí como lo menciona el reporte. Entonces, ese tipo de cosas, cuando tú incorporas nueva tecnología, cambias un proceso de negocio, abres la puerta a nuevas amenazas. El vector de ataque se vuelve más amplio y a partir de ahí es que nace esta preocupación para, digamos, los empresarios en este aspecto. Ahora, vamos a platicar un poquito de cómo está México en el tema de incidentes de seguridad. Este es un reporte del FBI y en este reporte, en el top 20,
tomando en cuenta que el 1 es el que tiene mayor cantidad de incidentes reportados, al menos de lo que se reporta, porque en muchas ocasiones tienes un incidente, pero en la realidad es que no se reportan. Sin embargo, bueno, de lo que está reportado en el FBI y de los datos que están manejando, México está en el noveno, en la posición 9, con mayor cantidad de incidentes. Es importante plasmarlo ahorita como en el mapa para posteriormente analizar y, bueno, decir, ok, bueno, sí tengo que hacer algo de ciberseguridad, pero ¿por qué? Bueno, pues porque México es uno de los países que tiene más ataques, ¿no? De alguna manera siempre, digamos, uno de los principales motivos por lo cual ocurre un ciberataque, una vulneración, es por la motivación económica. Y en ese aspecto, México representa un muy buen objetivo para ese tipo de actores. Ahora, ya vimos cómo está México en el caso de los incidentes, pero ¿cómo se comportan los usuarios al utilizar el Internet? De alguna manera, porque también de eso depende mucho, ¿no? Si yo no estoy conectado a Internet, pues a lo mejor en ese aspecto mi riesgo sería nulo, ¿no? Pero si estamos hablando de que, bueno, los usuarios se conectan a Internet y a partir de ahí empieza a hacer uso de otras tecnologías y nos conectamos al ciberespacio, entonces tendríamos que analizar cuáles son los hábitos de consumo, de comportamiento, de qué tipo de dispositivos utiliza este usuario, para que a partir de esta información y analizarla en conjunto, entonces tomar algunas medidas o algunas decisiones en nuestra estrategia de cómo abordar la ciberseguridad. Y en este aspecto, este reporte, si bien es de 2019, no han publicado uno reciente, posiblemente varíe un poco por el tema de que, bueno, ahorita en pandemia, pues obviamente la mayoría y el tipo de conexión fue mayor desde casa, a lo mejor es lo que puede cambiar, pero el tipo de dispositivo que utilizas para conectarte no va a cambiar en ese aspecto, ni las edades. Y aquí en esta lámina, algo que me gustaría destacar es en el caso de la edad. Nos dice que las personas de 45 años a 54 y de 55 a más, de alguna manera es el grupo que tiene un mayor crecimiento. Y quiere decir que cada vez este tipo de usuarios se conectan con mayor frecuencia a Internet. Si lo combinamos con esta lámina, si bien a lo mejor nos dice, ¿sabes qué? ¿Desde cuándo eres internauta? ¿Desde cuándo estás utilizando el recurso de Internet? Bueno, la mayoría dice que, bueno, mayoría hablo del 59%, dice que es mayor a 8 años, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tenemos 8 años de experiencia utilizando Internet y que ya lo utilizan. Ok, pero si revisamos los valores iniciales que dice menor a 3 años y de 3 a 5 años, estos porcentajes dice que de esos porcentajes, el 61 de ese segmento se encuentran personas de 45 años en adelante. Y coincide con la lámina anterior, coincide en el aspecto de que es el sector que tiene mayor crecimiento. Y si lo juntamos, decimos, ok, bueno, entonces ese sector que tiene mayor crecimiento, pero además tiene poca experiencia en el uso de Internet y por lo tanto en el uso también de las tecnologías. Vamos a continuar para conectar estos datos con otra parte. En esta lámina, destacar simplemente que, bueno, el día que a lo mejor más nos conectamos es el día martes. Tal vez el día martes deberíamos de poner mayor atención en caso de que pueda ocurrir algún incidente. Digo, normalmente luego los hacen en horarios fuera del horario de oficina o en sábado y domingo, en días festivos, pero bueno, a lo mejor el martes, si tengo una mayor cantidad de operación, sería bueno revisar qué está pasando, ¿no? ¿En qué momento nos conectamos más? En términos de hora, bueno, es a mediodía, donde hay un 90%. Y en el caso de los dispositivos que utilizan con mayor frecuencia para conectarse, está el celular, después la laptop y el equipo de cómputo, ¿no? Si conectamos ya todo esto, bueno, entonces podríamos decir que a lo mejor las personas mayores de 45 años utilizan su celular para conectarse a Internet y bueno, a lo mejor puede ser que carezcan de capacidades, no sé, a lo mejor tecnológicas o de conocimientos tecnológicos para poder hacer uso de esas tecnologías. Ahora, ¿qué actividad hacen más en Internet? Bueno, principalmente destaca el tema de redes sociales, enviar mensajes, enviar y recibir correos. En el caso de enviar y recibir correos es muy importante porque si tú tienes configurado tu cuenta de correo en tu celular, bueno, pues eso quiere decir que ahora deberás de tener controles de seguridad en tu celular. Y de los principales dispositivos que utiliza, bueno, también vuelve a coincidir, ¿no? Del lado derecho, pues, muestra el celular, después
el equipo de cómputo y la laptop. ¿Qué deberíamos de concluir aquí? Sería importante conectar el grupo que más crece, su experiencia o el tiempo que ha utilizado Internet, el uso, las actividades y el tipo de dispositivo que tiene. De alguna manera, este análisis y datos nos permite identificar qué grupos o activos de información debemos proteger. Si bien es cierto, esto dependerá entre organizaciones. En el caso de estos datos, la mayoría, pues yo creo que debe de coincidir, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues a lo mejor de entrada pensar en un control que ayude a proteger el celular, un antivirus. Tal vez pensar en habilitar que el celular tenga una contraseña para que si alguien a lo mejor se robó el celular, bueno, sea un poquito más complicado obtener la información. Si es posible, cuando sea posible, aplicar cifrado en el celular. Y creo que la que es muy, muy importante, y muchos dispositivos celulares ya lo tienen, es habilitar el tema del borrado remoto. De tal forma que si te borran tu celular y a lo mejor no lleva contraseña, la logran quitar o descifrar, tú puedes hacer un borrado remoto y tus datos que estaban ahí, porque hoy en día la información que manejas en tu celular es una cantidad de información grandísima, es mucha información. Muchos tienen configurado su acceso al banco, tienes tu cuenta de correo en automático, tus redes sociales, toda la información que compartes. Incluso me ha tocado encontrar que personas comparten información confidencial, algún documento confidencial por medio de un mensaje, llámese WhatsApp, llámese cualquier otro canal, Facebook. Entonces es ahí donde debemos de tomar como mucha, tanto conciencia como empezar a revisar qué controles de seguridad pudiéramos implementar, ¿no? Digo, antes, más bien tendríamos que empezar por identificar nuestros activos de información. Uno de los activos de información sería este celular. Después pasar al tema de, ok, ¿qué tan importante es protegerlo? ¿No? Evaluarlo. Y si es importante protegerlo porque a lo mejor manejas información sensible, información confidencial, bueno, pues habrá que implementar algunos controles. Entonces sería como, en términos generales, aunque más adelante vamos a platicar un poquito más. Ahora, ¿cuál es el incidente que se presenta con mayor frecuencia? Ya hablamos de ciertos riesgos globales, cómo está México en temas de cantidad de incidentes, cómo el usuario utiliza el Internet, ¿cuál sería el incidente que tiene mayor impacto? Bueno, la ciberamenaza y que se ha presentado con mayor frecuencia de reportes durante la pandemia es el phishing, las estafas y los fraudes. Muchos han aprovechado la pandemia, incluso las vacunas. Se ocurrió que en México había un anuncio por ahí de un laboratorio que te decía que tenía las vacunas y que hicieras el pago y que ellos te iban a dar la vacuna, cuando realmente ahorita pues, está muy controlado ese aspecto. Entonces, muchos están aprovechándose del momento. Yo creo que si bien el phishing lleva tiempo, yo creo que nada más cambia el mensaje. Va a seguir siendo el ataque phishing, nada más que ahorita como estamos en pandemia y estamos en tema de COVID y las vacunas, me voy a dedicar a mandar correos electrónicos con ese mensaje. Si a lo mejor más adelante viene otro tema, por ejemplo, cuando ocurrió con el tema del sismo, pues también el tema ahora era el sismo y mandaba correos para tratar de engañar, generar fraudes a partir del tema del sismo, ¿no? Entonces, yo creo que las amenazas están presentes, algunas sí son nuevas, de repente llegan, pero deberíamos de poner a lo mejor mucha atención porque el tipo de ataque normalmente va a estar presente, no va a cambiar tanto, lo que va a cambiar un poquito es como el mensaje, ¿no? Entonces, poner mucha atención en ese aspecto. Como dato importante a mencionar y como para medir el impacto, en el caso de uno de los reportes del FBI, agrupa lo que es phishing, vishing, smishing y farming, y este tipo de incidentes los contabiliza como 114.702 incidentes. Eso corresponde al año anterior. Y el grupo más vulnerable son las personas mayores de 60 años. Esto genera una pérdida de 835 millones de dólares. Ahora, yo considero que esto los vuelve vulnerables a ese grupo de personas porque normalmente son personas que a lo mejor ya están en una edad donde ahorraron cierta cantidad de dinero, económicamente a lo mejor están estables, tienen ahorros y entonces
como les comentaba, la motivación siempre para un ataque, o no siempre, pero la mayoría de las ocasiones es el tema económico. Entonces, si juntamos todo otra vez, pues primero a lo mejor son personas que tecnológicamente por ahí están aprendiendo apenas, ¿no? Tienen poca experiencia. Se conectan de su celular. Muchas veces el celular no tiene ningún control, no tiene antivirus, por ejemplo. Y entonces se vuelve como un objetivo ideal, ¿no? Para poder atacar y que realmente este tema del phishing se vuelva tan exitoso y puedan, digamos, los ciberatacantes obtener estos recursos. Como recomendación a las empresas en general, digo, seguramente ya lo tienen, ya lo realizan en las empresas, pero siempre se recomienda integrar las prácticas, simulaciones, ejercicios sobre phishing, obviamente tocar el concepto, revisar los diferentes tipos que hay. Este es un recurso gratuito, es de Google, ya lleva rato en internet, y pueden ingresar a la URL que está en la parte de abajo, le dan clic y lo que va a ocurrir es que, bueno, les va a hacer una serie como de simulación de que recibieron un correo y ustedes tienen que decir si ese correo es phishing o no. Prácticamente para, digamos, determinar si el correo es real, ¿no? Son 8 preguntas, es muy sencillo, pero creo que les da mucho valor como herramienta, e incluso en las empresas utilizarlo pues para que sea como un tema de entrenamiento, ¿no? Muchas veces se realizan estos ejercicios, los incluyen en el programa de concientización, y bueno, creo que es de gran valor. El recurso es gratuito, creo que lo pueden utilizar. Digo, además, hay empresas que ya muy en particular venden el servicio, muchos proveedores de malware, de soluciones de malware, y bueno, es una opción que pueden tener. Ahora, ya platicamos un poquito del contexto, ya platicamos del tipo de incidentes en México, pues ahora conectémoslo con el tema de la industria 4.0. Hablemos un poquito de ello. Para hablar de ello un poquito, me gustaría mostrarles esta caricatura. De alguna manera ya nos llegó el momento donde nuestros dispositivos están conectados a Internet todo el tiempo. Desde que te venden un microondas inteligente, un refri, los focos, o no sé, incluso también las cerraduras de la casa, ¿no? Ya lo puedes abrir de manera digital, y todo esto conectado a Internet. En ese aspecto, el dispositivo IoT corresponde a un sensor o un actuador conectado a Internet, ¿no? Que es como una parte padre porque te conecta y te abre las posibilidades, pero por otra parte también, así como te abre las posibilidades y nuevas oportunidades, también te abre el tema de nuevas amenazas y por lo tanto de algunos riesgos que tendrías que tomar en cuenta. Esto puede ser, bueno, desde una unidad de control industrial hasta una lavadora, una tostadora, como les comenté. Se estima que al 2023 haya al menos unos 6 millones de dispositivos conectados, lo que corresponde al sector empresarial, ¿no? Digo, obviamente está la parte de las casas y otros, pero bueno, en lo que corresponde solamente como empresas, se habla de 6 millones de dispositivos conectados. En el caso de la industria 4.0, bueno, estos dispositivos conectados han representado un gran crecimiento a partir de esta cuarta revolución industrial, que está cambiando el significado, uno, de cómo realizamos el trabajo actualmente, o incluso cómo trabajaremos en los siguientes años en muchos sectores, principalmente porque ha generado la aparición de nuevas tecnologías y un mayor crecimiento en otras, ¿no? Por ejemplo, la robótica, inteligencia artificial, nanotecnología, blockchain, cloud computing, ciberseguridad y, bueno, obviamente el tema de dispositivos IoT, que es lo que acabamos de comentar. Si bien a lo mejor cloud computing lleva tiempo, yo les diría que cloud computing es un tema, yo lo veo como transversal a las empresas, al igual que la ciberseguridad lo veo como transversal para las empresas, y además de que cloud va a tener un mayor impacto y crecimiento en los años que vienen. En ese aspecto me gustaría comentarles
sobre el ciclo de Gartner sobre tecnologías emergentes, tecnologías disruptivas. En este reporte destaca 30 perfiles tecnológicos que cambiarán significativamente pues a la sociedad, a las empresas en los próximos 5 o 10 años, más o menos, ¿no? El negocio digital de alguna manera ha creado un nuevo ecosistema. Uno en el que los socios agregan nuevas capacidades comerciales y complejidades de seguridad. Por una parte, la visión del CISO para el riesgo y la seguridad debe basarse en un ecosistema que permita la confianza y la resiliencia. Son como temas a considerar ahora de que si hay cambios, ok, va a haber cambios, pero vamos a considerar esta parte, que haya confianza y que haya resiliencia. Por una parte, el objetivo es proporcionar un ecosistema que equilibre la parte imperativo de proteger a la empresa con la necesidad de adaptar un enfoque de tecnologías innovadoras, principalmente, ¿no? Eso por una parte. A manera general, me gustaría como comentar la gráfica. Una parte están las expectativas y la otra está a tiempo. Hay diferentes momentos en las curvas, ¿no? Por una parte está el inicio, que es el trigger que que dispara esa innovación. Después hay un pico que le llaman el pico de expectativas infladas, ¿no? Porque si bien a lo mejor es un momento no maduro, es un momento donde a lo mejor hay todavía demos, donde esa tecnología no se ha fortalecido y adoptado del todo, es un momento de expectativas, de qué va a pasar con esa tecnología. Después viene un canal que llaman canal de la desilusión, que baja un poco, para después pasar a la pendiente de la iluminación más o menos y terminar en la meseta de productividad, que es cuando se consolida, digamos, de alguna manera esa tecnología. Y en ese aspecto, la parte importante a comentar es que muchas de estas tecnologías disruptivas habla del tema de inteligencia artificial. De hecho, hay una que está en el pico de expectativas, que es la de la tecnología, embeber la inteligencia artificial en muchas soluciones. Y eso lo vamos a empezar a ver en diferentes productos que van a salir al mercado, donde a lo mejor, bueno, ahorita ya, incluso ya lo hay, ¿no? Está el tema de anti-malware con el tema de inteligencia artificial. Y así van a ir generando soluciones que incluya la inteligencia artificial, digamos, de alguna manera, ¿no? Algo que me parece como importante y que pareciera también como sacado de la película es el caso del two-way BMI. Este entra como en un tema de Digital Me, así es como lo conciben o como lo clasifican de alguna manera. Y en ese aspecto, este sería, digamos, el que les comenté, sería este punto, que apenas está, digamos, como que en la parte de innovación, va a tener, digamos, un impacto en los próximos 10 años, pero este punto habla desde que se pueden generar pasaportes de salud hasta gemelos digitales, por eso el tema de Digital Me, y a medida que la tecnología se integra con las personas, hay más oportunidades de crear versiones digitales de nosotros. Estos modelos digitales representan a los humanos o se busca que se representen tanto en la parte real como en la parte virtual. Las interfaces de cerebro-máquina bidireccionales, que así sería como se traduce, son dispositivos portátiles, accesorios, llamémosle así, que de alguna manera alteran el cerebro y permiten la comunicación bidireccional entre el cerebro del humano y una interfaz de computadora o una máquina, que es donde viene como la parte futurista de alguna forma, ¿no? Que puedas como a lo mejor manipular los impulsos de una persona a partir de señales que mandas de una computadora. Y esos pueden ser dispositivos portátiles o implantes que de alguna manera monitorean la actividad eléctrica del cerebro y los estados mentales de las personas. La diferencia que ocurre en esta parte entre monitorear y regular la interfaz de cerebro-máquina bidireccional y la que no es bidireccional es que este último puede utilizar electroestimulación para modificar de alguna manera el estado
mental de las personas, ¿no? Y te ponen algunos ejemplos en este reporte, ¿no? Si imagínate que la persona está cansada, bueno, puedes mandar como algunos estímulos para que esa fatiga y cansancio no sea tan pesado, ¿no? O si estás irritado, cosas de ese tipo, ¿no? Pero, ¿por qué es como, o sea, me pareció como muy importante este tema y por qué mencionarlo? Si bien hay muchos casos de uso potenciales positivos, también introduce una vía adicional de vulnerabilidad, de debilidad, para que los posibles atacantes se aprovechen, ¿no? A lo mejor imagínate, en lugar de que mandes un impulso o un estímulo eléctrico para algo positivo, lo mandas para algo negativo, entonces estaríamos como que haciendo uso incorrecto de la tecnología. Pero pues otra vez, todo parte de que tenemos la tecnología, pero muchas veces no la empleamos de forma correcta. Lo anterior fueron tecnologías emergentes. Algo que también recientemente se publicó, y es en el caso de Gartner, es el tema de las tecnologías principales, pero desde el punto de vista de tendencia. Desde el punto de vista de tendencia, e incluso ya. Esas tecnologías las agrupa en tres, digamos, temas que tienen que ver con centricidad en las personas, independencia de dónde estás operando, de tu ubicación, y que tu entrega resiliente, ¿no? De alguna forma tu delivery, por ejemplo. Mencionando a cada una de ellas llevaríamos un poquito más de tiempo. Creo que voy a comentar las principales que creo que son muy, muy importantes. En ese aspecto, por ejemplo, lo que se refiere al tema de centricidad en las personas, se refiere a este tema más del punto de vista, más bien los tres esquemas los ve desde el punto de vista como estrategia de negocio y cómo las tecnologías te pueden ayudar a esa estrategia. En el caso de la centricidad de las personas, bueno, tomemos en cuenta que las personas pues siguen siendo el corazón del negocio, siguen siendo el corazón de la operación. Si no están, pues difícilmente vas a operar, al menos que es una empresa que tenga todo automatizado. Pero aún así, habrá personas que tengan que operar, dar mantenimiento, actualizar y demás. Si bien, entonces, en ese aspecto es como que está enfocado en las personas. En el caso de independencia de la ubicación, la pandemia nos lo ha demostrado y ha cambiado la forma y la ubicación de donde trabajamos, por lo que se requiere un cambio tecnológico para respaldar una nueva versión del negocio. Aquí habrá que tomar en cuenta que, bueno, ya estamos, no sé, ya casi un año, yo creo que ya pasamos el año de la pandemia, de que se anunció el primer caso en México, pero a lo mejor hay muchas empresas que no se han animado como a hacer cambios. Yo creo que a lo mejor van a ser muy pocas, porque difícilmente si no hiciste algún cambio, pues yo creo que ya no sobreviviste, ¿no? A esta altura, tomando en cuenta que hay un año. En el caso de la entrega resiliente, en este momento estamos en pandemia otra vez, pero pueden presentarse nuevas amenazas, por lo que las organizaciones que están preparadas para moverse, para adaptarse, pueden resistir, pues no cualquier tipo, pero sí a lo mejor la mayoría de las amenazas o interrupciones que se puedan presentar. Entonces, a partir de esos tres temas, lo que dice Gartner es, ok, utiliza ese tipo de estrategia, ¿para qué? Para que tu empresa se impulse, prospere, sea resiliente e incluso tengas una continuidad de negocio, que también es uno de los temas que por ahí comentamos. Por lo que, como invitación y recomendación, bueno, sería bueno que, uno, revisen el reporte y vean en qué parte su negocio puede aprovechar esa estrategia. Mucho de esto, estoy casi seguro, digo, muchas de las empresas seguro ya tienen el tema de cloud, nada más que ahora lo que viene es el cloud distribuido. De alguna manera te va a ayudar a que tus datos estén más cerca, cumplir incluso con requerimientos locales, nacionales en temas de protección de datos, reducir la latencia y tener diferentes tipos de centros de datos donde puedas trabajar, ¿no? Y aquí a lo mejor lo complementas con el tema de que tus operaciones tengan esa continuidad y a la parte tengan resiliencia de que si en caso de que ocurra algún incidente, tú, además de que puedas seguir operando, puedas prosperar, que puedas crecer, no solamente mantenerte igual, sino que además puedas crecer. Y en el caso de cloud distribuido,
pues la ventaja es que ahora los proveedores de cloud te dan una cantidad enorme de herramientas donde a lo mejor pues algunos solamente pagas por lo que usas, ¿no? Entonces, esa es una muy buena estrategia que deberían, digamos, como tomar en cuenta en el caso independientemente de donde estés localizado, ¿no? Otro tema que es muy importante y, digamos, más adelante voy a entrar a detalle un poquito más, es el tema de la malla de ciberseguridad. Un enfoque, llamémosle arquitectura de seguridad, o digamos, para que tenemos para nuestra empresa, es que, más bien sería, el enfoque que tenemos actualmente en las empresas, o que de manera tradicional se ha manejado, es que la ciberseguridad se maneja por perímetro. Y quiere decir que si yo cubro mi perímetro, estoy seguro. Aquí lo que viene con el tema de la malla de ciberseguridad es un enfoque arquitectónico distribuido para un control de la ciberseguridad tanto escalable, flexible y confiable. Muchos activos de la información, activos, llámale dispositivos celular, tu laptop, existen ahora fuera de ese perímetro de seguridad tradicional. Lo que nos permite la malla esencialmente es que este perímetro de seguridad define alrededor de esa entidad, ya sea de la persona, cosa o dispositivo, y lo pueda proteger. Esto permite un enfoque de seguridad más modular, principalmente, e incluso si tú tienes a lo mejor centralizado un repositorio de políticas en tu antivirus, basta con que centralices esas políticas y después las descargues en cada dispositivo, estés donde estés, ya sea estés en la oficina, estés en tu casa, estés de viaje, estés con un cliente, aplicarán esas políticas a tu dispositivo y eso te permite mejorar la seguridad. ¿Por qué? Porque vas a estar fuera del perímetro, pero aún así te va a permitir estar seguro. Entonces, en ese aspecto, es bueno revisar el tema de la malla de ciberseguridad, un enfoque importante a revisar. Y en el tema de la hiperautomatización, se basa principalmente en la idea de que todo lo que pueda automatizarse en una organización debe automatizarse. De alguna manera está impulsada por organizaciones que tienen procesos comerciales pues heredados, que no están optimizados, por lo que crea problemas en temas tanto de costos, mantenimiento en las organizaciones. Entonces, aquí la recomendación es revisar esas estrategias, ver a tu empresa a lo mejor cuál le puede aplicar. Creo que de entrada lo que nos aplica a todos es cloud y trabajar donde estemos, porque si bien ahorita, bueno, ya se han hecho diferentes implementaciones del teletrabajo, pues hay muchas encuestas y muchos resultados positivos que dicen que, bueno, de alguna manera el teletrabajo quedó para quedarse. Algunas empresas lo que están pensando incluso es en que cierto porcentaje de su plantilla sí o sí trabaje de forma remota. Entonces, eso de trabajar desde donde estés es una muy buena estrategia a considerar. Ahora, algo que es muy importante es, algo que es muy importante son los datos. Ahorita hemos hablado de dispositivos IoT, del tema de la cuarta revolución, pero esta cuarta revolución explotó y se generó y salieron nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque se empezaron a generar más datos. Y uno de esos impulsores fue el smartphone, ¿no? A partir de su aparición se empezó a generar una gran cantidad de datos, de tal forma que, bueno, eso impulsó también el tema de inteligencia artificial, el tema de machine learning, deep learning y demás. Entonces, en ese aspecto, destacar que los datos son muy, muy importantes y nuestra organización son datos, ¿no? Lo que tenemos en esencia que proteger en nuestra organización es la información y en complemento, obviamente, nuestro equipo de trabajo y los activos adicionales que pudiéramos tener. Principalmente, en el caso de ciberseguridad, los activos que, bueno, están conectados al ciberespacio. Y en ese aspecto, quería compartirles esta referencia de este reporte sobre las brechas de datos del año pasado.
Muchos de los problemas de seguridad, en particular las brechas de datos, corresponden a que hay una pobre o falta una configuración. Y en este reporte, te maneja diferentes categorías. La categoría de malware, de hacking, del tema social, intraphishing. En el caso de error, y en error entra una mala entrega y una mal configuración. ¿Por qué decidí incluir esta lámina y comentarles? Porque de alguna manera el tema, si bien las brechas se generan principalmente por un tema de vulneración, un ciberataque, un hackeo, como luego le llaman, ese puede ser como el principal motivo. También se presenta por problemas de errores, y en esos errores muchos están el tema de configuración. Y en ese aspecto hemos escuchado que de repente publicaron cierto código fuente, cierta base de datos y la publicaron a internet. Entonces es importante revisar, porque incluso viene como con una tendencia hacia arriba. De todos es el que tiene un mayor impacto, y de hecho esto lo vamos a ver en esta lámina. Es la que está en como color carne, color rosa. Muchos van como a la baja, no quiere decir que hayan desaparecido, pero el que tiene más tendencia de alta es el tema del error. Entonces, para que también, o sea, este dato, la parte importante es que lo tomen en cuenta en sus empresas. Otro punto importante es que hay una creciente en la brecha de riesgo, pero de este riesgo de ciberseguridad. ¿Por qué? La evolución digital se está generando nuevos modelos de negocio que ya los platicamos, muchos disruptivos, basados en datos, habilitados por máquinas, creando nuevas oportunidades sin precedentes. Pero a medida también que avanza la tecnología, también lo hacen los riesgos en ciberseguridad, superando la capacidad de adaptación de las organizaciones. Y aunque las empresas realizan importantes inversiones en ciberseguridad, se sigue incrementando esta brecha de ciberseguridad. Por una parte tenemos el eje que habla de como el cambio tecnológico, y el otro eje que está en la parte de abajo es como la capacidad que tiene la empresa para aceptar ese cambio tecnológico que impacta la ciberseguridad. Y por una parte, bueno, sí, hacemos el cambio, pero no estamos respondiendo como empresa de la misma forma, y eso cada vez se abre más. Ahí la recomendación es tratar de reducir esa brecha. Si va a haber un cambio, hay que considerar los temas de seguridad, ciberseguridad desde un inicio, para que más adelante a lo mejor no se presente en una brecha de datos o en un ataque diferente, ¿no? Muy brevemente voy a comentar, por ejemplo, algo que hablaba de lo de la malla de ciberseguridad. Bueno, muchas empresas lo que están ahora es cambiando del enfoque Zero Trust, cambiando del enfoque tradicional de perímetro al Zero Trust, que te permita, digamos, de alguna manera implementar controles que, aunque tú estés fuera de tu empresa, de tu organización, pues puedas seguir operando, ¿no? Algo a recomendar, tomando en cuenta la pandemia, y por temas de tiempo será más breve, buscar frameworks de seguridad de la información, ciberseguridad, que les permita adaptar ciertos controles a sus empresas, y tomar en cuenta obviamente el tema de teletrabajo. El tema muy, digamos, muy fuerte es el tema de concientización, y en ese aspecto comentarles que, por ejemplo, si bien a lo mejor ya es un tema que siempre se habla y se habla y se habla, creo que es de los más importantes, porque a medida que las personas sean conscientes, tu seguridad será también muy fuerte. Pasó así que un par de semanas, pues entre incidente de seguridad y no, un evento donde un abogado se estaba conectando de manera remota a una sesión, a un juicio, pero cuando se conectó el abogado, apareció con el filtro de un gato. Quiso deshabilitar el filtro, pero no podía, al final lo pudo deshabilitar. ¿Qué deja como lección este tema? La lección es que, al parecer, uno de sus hijos de este abogado utilizó el equipo, posiblemente aplicó el filtro del gato, y cuando su papá ocupó el equipo para trabajar, pues resulta que era un gato, ¿no? En un juicio con un juez y hablando de temas muy serios. Si bien a lo mejor se tomó con mucha gracia el incidente o el evento en las redes sociales, de fondo creo que hay un tema más importante. Hay que revisar si tú prestas tu equipo con alguien en casa y lo compartes, puedes estar expuesto, no porque tu hijo o tu familiar vaya a robar los datos, sino que a lo mejor sin querer
pueda estar expuesto a diferentes amenazas, borrar información importante, y entonces es ahí donde también se recomienda que las empresas revisen su política de teletrabajo y mejorar en ese aspecto la seguridad. Sobre el tema de concientización para complementar, no será eficaz para mejorar los resultados de seguridad si no va acompañada de un cambio cultural. Es muy importante ese aspecto. La capacitación enseñará a nuestros colaboradores a cómo reconocer situaciones en las que la seguridad está en riesgo y cómo lidiar con estas, o la manera adecuada, cómo lidiar con ese incidente. Pero este conocimiento no se pondrá en práctica a menos que el usuario sienta que la seguridad se valora en su cultura, en la empresa, en el lugar donde trabaja. Si realmente es un tema cultural y se valora, entonces es muy posible que el empleado, además de que tenga el conocimiento, entonces distribuya y sea un agente de cambio en ese aspecto. Por lo que es de gran importancia capacitar, obviamente, a los colaboradores para que sean guardianes activos del negocio, de sus sistemas, de los dispositivos y principalmente de los datos, la información. ¿Cómo? Bueno, pues una recomendación es mediante soporte o pedir apoyo a la dirección, gerencia, habilitar el menor privilegio de acceso posible, donde los usuarios, en caso que detecten que tengan un permiso que no les corresponde, pues reportarlo, ¿no? Y bueno, apoyarse en materiales, pósters que permitan recordar y complementar temas de capacitación o temas que han pasado en la empresa, como incluso incidentes de seguridad, que se tomen como temas de lecciones aprendidas. Como conclusión, les recomendaría mucho analizar su entorno como empresa, analizar sus amenazas, analizar sus riesgos, identificar qué información tienen que proteger y a partir de esto apoyarse de estándares, frameworks y controles de seguridad que les permita proteger su información. Por el momento sería todo. Juan Pablo, no sé si quieran comentar alguna duda, algún tema. Gracias, Adolfo. Muchísimas gracias por la charla. Muy interesante. Me parece que nos llevaste de una manera, la verdad, muy lúdica y académica, por llamarlo de alguna manera, desde este contexto, para poder entender en dónde estamos parados, sobre todo en el país. Nos platicaste y nos compartiste sobre algunas tendencias y soluciones bastante disruptivas, ¿no? Me llamó mucho la atención el tema de la comunicación cerebro-máquinas. La verdad es que es bien interesante. No había escuchado hablar de ello. Está muy interesante. E imaginemos, ¿no?, la cantidad de riesgos y amenazas que existirán alrededor de ello. Ya hemos visto algunas soluciones, ¿no?, que se han estado platicando, o innovaciones, ¿no? El caso más famoso, pues, es el de Elon Musk. Pero bueno, la verdad es que cada vez va a ser más palpable este tipo de soluciones, ¿no? Estaremos hablando de que el destino nos ha alcanzado. No sé si coincidas conmigo. Sí, totalmente. Creo que eso lo mencionaba como que era muy futurista o hasta de película, ¿no? Pero sí, yo creo que ya nos alcanzó el futuro y estamos ahí y habrá que ver cómo aprovecharlo, no tenerle miedo, pero sí hacerlo con cuidado. Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, Adolfo. Adolfo, hay un par de preguntas bastante interesantes. Una es de Diego Pinto y nos pregunta, ¿por qué el cibercrimen aparentemente está ganando? ¿Por qué es más efectivo al parecer de tantas noticias de ataques efectivos? Mira, por una parte porque pareciera el arma perfecta. Incluso hay un documental en Netflix que llaman El arma perfecta. Y lo es porque, si te das cuenta, puedes brincar fronteras y no darse cuenta quién está haciendo ese ataque, esa intrusión, ¿no? Monetariamente te genera muy buenas ganancias porque puedes mandar un correo masivamente a 1000 personas con la probabilidad que incluso hasta está calculada que cierto porcentaje va a caer, ¿no? Muchas veces, luego, incluso hasta las personas que son profesionales en seguridad, estás distraído, tus 5 segundos del día que estás distraído y en ese momento te llega el correo de phishing, le das clic y te roban datos, ¿no? Te roban dinero. Entonces, yo creo que es, pues, muy lúdico por eso, porque yo lo veo como el arma perfecta por una parte. La otra es que, pues así como hay buenos, hay malos, pues todo sigue avanzando en el mismo sentido. Algunas ocasiones a lo mejor pareciera que es como una tarea fácil y pues a lo mejor se van por ese camino, ¿no? Pero creo que sería como por el tema del arma perfecta.
Sí, totalmente de acuerdo. Otra situación que me gustaría complementar es que hay que recordar que ellos tienen todo el tiempo del mundo. Nosotros estamos enfocados en que la maquinaria de las organizaciones funcione, que el negocio jale, pero ellos están dedicados 100% a su negocio, que es precisamente este, ¿no? El de realizar y preparar, diseñar ciberataques. Entonces, pues hay una ventaja ya muy interesante que ellos tienen respecto a la gente que se dedica precisamente a proteger. Nos Ah, pregunta también Diego Pinto si phishing es robo de identidad. no, 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 sería diferente. A lo mejor el robo de identidad a partir del phishing se puede generar, ¿no? Pero prácticamente sería como engañarlos. El robo de identidad sería como un acto civil. Correcto, correcto. Adolfo, desde tu perspectiva, ¿cómo puede ayudar normas como el ISO 27001 para que fortalezcamos pues sí, las arquitecturas, las estructuras de seguridad de una organización? Ya no me dio tiempo de comentarlo, pero sí, mira, es bien interesante. Por una parte, he escuchado muchas críticas. También es cierto que de repente es muy robusto y requiere de cierta especialización y que tengas un equipo muy grande, pero también puedes partir uno. El ISO, si tú lo vas a implementar y te vas a certificar, tienes que cumplir con ciertos temas obligatoriamente, ¿no? Pero si a lo mejor lo tomas como un punto de inicio, un primer paso, te acercas, entiendes de qué trata el ISO y lo vas adaptando poco a poco, puedes agarrar esas buenas prácticas, ir madurando poco a poco el modelo, adaptarlo a tu empresa y en algún momento más adelante de 2, 3, 4 años decir, ok, ya me siento suficientemente maduro, tengo los controles, tengo la información, entonces certifiquemos, que ese sería como un plus, ¿no? Pero eso es una referencia, sí hablamos de que es un estándar, pero pudieras tomarlo como una parte, toma lo que te sirve, si bien es robusto, yo creo que funciona para cualquier tipo de empresa, chica, mediana o grande, pero habrá que irlo implementando poco a poco. Sí, totalmente de acuerdo. Y en ese sentido también es importante, me parece, recalcar que finalmente la norma es una referencia, como bien lo comentas, pero pues es una barda mínima, ¿no? De ahí no significa ni es ninguna garantía que el hecho de que te certifiques, como bien decías, te va a proteger, ¿no? O tu organización va a ser segura. A partir de ahí hay que comenzar a fortalecer tu sistema de gestión y habilitar y fortalecer, madurar tus prácticas de seguridad. Pero bueno, es una muy buena referencia y seguramente podrá ayudarles a las organizaciones que estén en estos menesteres. Adolfo, finalmente, sabemos que estás liderando ahorita el comité de ciberseguridad en Amity. ¿Qué están haciendo al respecto? Por ahí platícanos de la guía que sabemos que se trabajó el año pasado y que están por liberar otra este año. ¿Y cuál es el objetivo de ella? Sí, mira, hace un par de años desarrollamos una guía de ciberseguridad donde tocamos principalmente amenazas que pueden afectar a nosotros como cualquier ciudadano, también a empresas, los riesgos o los impactos que pueden existir y un poquito también de los temas y la regulación de lo que implica el tema de protección de datos y los ciberataques, ¿no? Entonces, esta guía es una guía que se desarrolló, es gratuita, de hecho ahí viene el enlace, la pueden descargar. Eh, y eso por una parte, ¿no? También estamos trabajando como Amity, como asociación, en una versión 2 de esta guía. Vamos a actualizar algunos temas, vamos a incluir unos nuevos, también sobre recomendar tanto buenas prácticas, estándares, frameworks de ciberseguridad que pueden adoptar pues, cualquier empresa, ¿no? Digo, sé que de repente hablas de ciberseguridad y dices, bueno, implica dinero, ¿no? Pero creo que podemos ir poco a poco adaptando cosas que son gratis. Hay muchos recursos gratuitos y en ese aspecto estamos trabajando en desarrollar esta guía de versión 2 y además también estamos trabajando en apoyar una guía de teletrabajo donde vamos a impulsar y vamos a comentar sobre ciertos controles de seguridad, tomar en cuenta especialmente en teletrabajo, además de que pueda proteger la continuidad del negocio y su resiliencia. Sí, de acuerdo. Es bien relevante este tema, estas dos guías que comentas, ¿no? Sobre todo por el contexto. Bien lo estuviste desarrollando durante tu charla. El tema del trabajo llegó para quedarse, se está impulsando, se está regulando incluso, ¿no? Ya vemos estas iniciativas que están en el Senado y demás sobre la regulación del teletrabajo y por eso es importante lo que está haciendo Amity al respecto. Me parece que es un esfuerzo loable y que sin duda va a apoyar a todas las organizaciones que estén en esta situación. Por aquí nos mandan otra pregunta. Estamos ya casi sobre tiempo, Adolfo, pero creo que sí da tiempo, sí da oportunidad de que nos puedas apoyar con ella. Diego Pinto nuevamente nos pregunta, ¿cómo lograr el compromiso de todos hacia la ciberseguridad? Ya que se habla mucho sobre el tema, pero las amenazas se siguen concretando. ¿Qué acciones y qué estrategias efectuar?
Ya, mira, sí, ese es como, creo que el dolor de muchas empresas de hacer una parte clave. Igual al final de la sesión lo comenté ya muy breve por el tiempo, pero yo lo vería de dos temas, ¿no? Por una parte, muchas veces queremos implementar ciberseguridad y seguridad de la información, así de que mete controles de seguridad, compra antivirus, compra un servidor, compra firewalls, cambia de antivirus. Ese es, digamos, como un enfoque que han utilizado. La ventaja que te da algún estándar, como por ejemplo el ISO, te habla de alinear los objetivos de tu empresa con los objetivos de seguridad de la información. De alguna forma que estén justificados, que estén enlazados. Esto a ti te va a permitir que si la empresa tiene un objetivo de ventas, pensémoslo así, muy, muy general, de crecimiento, entonces tenemos que justificar cómo la ciberseguridad va a apoyar ese crecimiento. Y a partir de meter ese objetivo de seguridad de la información o ciberseguridad, será apoyado por la alta dirección. Es donde, digamos, una parte obtienes un compromiso, ¿no? Porque al final de cuentas tú vas a invertir recursos y esos recursos tendrán que estar justificados. Entonces, ese objetivo de seguridad de la información será apoyado por la alta dirección, por la gerencia. Incluso lo puedes comunicar en tu empresa de tal forma que también genere como conciencia y genere apoyo, porque a medida de que la empresa apoye ese objetivo de seguridad de la información, la empresa crecerá y generará beneficios para toda la empresa, por una parte. Y la otra, bueno, sí, estar mucho en contacto con la alta dirección, pedir apoyo, involucrarlos incluso. Muchas veces algo que también ayuda es, si tú le dices, ¿sabes qué? Necesito implementar cierto control, a lo mejor no te van a entender, pero si lo traduces en números, si lo traduces en beneficios, si sabes que a lo mejor este control te va a evitar una multa del INAI que anda por arriba de los 20 millones de pesos, pues a lo mejor te dicen, ¿sabes qué? Sí, cómpralo, ¿no? Entonces es un conjunto de alternativas. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues muy buenas recomendaciones, Adolfo. No nos resta más que agradecerte muchísimo la participación. Estamos encantados. Esta es tu casa cuando gustes. Igualmente agradecer a Miti por esta colaboración. Y bueno, ahí está la liga para que pueda la gente descargar de manera gratuita la guía de Cibersegurízate, y seguramente en los próximos semanas, en próximos meses estaremos escuchando hablar de la guía del teletrabajo. No me resta más que agradecerte, Adolfo, nuevamente. Fue un placer tenerte por acá. Y si me permiten, me gustaría invitarlos a compartirles a que puedan obtener un diagnóstico gratis, sobre todo esto en términos de cultura de seguridad. Aquí dejamos un código QR para que puedan visitar la página, la dejamos también en el chat, para que puedan obtener un diagnóstico gratis y poder platicarles sobre tendencias y de cómo pueden generar y construir una cultura de seguridad en sus organizaciones. Esperamos que la haya empezado muy bien y nos escuchamos dentro de 2 semanas para el próximo webinar que será sorpresa. Que tengan todos excelente día. Hasta luego. Gracias, Adolfo. Muchas gracias. Excelente.